El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres. Me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia bautismal del Sábado Santo en la Vigilia Pascual nos ayuda a comprender a través de lo que la Iglesia, a partir de la tradición y el magisterio, ha ido comprendiendo de este acontecimiento del diluvio. Y nos dice la misma liturgia que las aguas del diluvio significan dos cosas. En primer lugar, la muerte del pecado, la destrucción del pecado y la continuidad de la promesa que el Señor ya había hecho al hombre, incluso después de haber pecado en Adán y Eva, en el pecado original. En 8 personas, dice San Pedro en su carta, pues se mantiene viva esta promesa del Señor. Solo 8 de toda una universalidad, de toda una multitud, permanecieron fieles al Señor. ¿Y qué los mantuvo fieles? ¿Qué fue lo que los mantuvo en cierto sentido con un corazón apto para seguir poseyendo la continuidad de la promesa? Que fueron fieles al Señor, que no desobedecieron al Señor a pesar de las pruebas, a pesar de la presión universal del mal y de la tentación a caer en él. Se mantuvieron fieles al Señor, Noé y su familia, y en ellos Dios conservó, protegió la promesa que había hecho con la construcción del arca y después preservándolos para una vida nueva. Y hoy vemos el cumplimiento de esa promesa precisamente a través del testimonio que nos ofrece la Sagrada Escritura cuando dice que ya las aguas se bajaron y que ya había tierra donde poderse asentar el arca y los animales pudieron salir nuevamente para henchir y multiplicar la tierra, para que no se detuviera el proyecto del Señor, para que no se detuviera el plan de amor que desde un principio Él había proyectado sobre la humanidad, sobre la tierra y sobre toda la creación. El proyecto de Dios no se puede detener, ni se va a detener, ni existe nada ni nadie que lo pueda detener, ni siquiera la libertad humana, porque siempre encontrará Dios, así sea uno que sea fiel. Y en la actualidad, en nuestro tiempo nuevo, en esta nueva alianza que Dios ha establecido con los hombres, este proyecto no se va a acabar, ni se va a detener, porque Dios estableció una alianza y una alianza para siempre, no con sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de animales, ni siquiera con una respuesta solamente humana. El acontecimiento de la encarnación que asume su propio Hijo, asumiendo la naturaleza humana, hace que esta alianza se perpetúe y que nada ni nadie la pueda destruir, ni siquiera la libertad humana. Y por eso todos los que se acogen al Señor,
todos los que se acogen a esta sangre de la nueva alianza, que es la sangre de Cristo en la Eucaristía, todos los que hoy se hacen dependientes de Jesús Eucaristía, de esta nueva levadura que fermenta verdaderamente la masa, como lo decíamos ayer, todos serán aptos para entrar en la promesa. ¿Quiénes quedarán fuera de esta promesa? Aquellos que no estén siendo fieles a Cristo, aquellos que no dependan totalmente del Señor y de su sangre, sobre todo en la Eucaristía y en su palabra, aquellos que no lo estén aceptando como el único Señor, como el único Salvador, como el único liberador, tienden a poner en peligro su destino eterno, como pasó con las aguas del diluvio. De hecho, las aguas del diluvio son una prefiguración del bautismo, y el bautismo es Cristo. Las aguas del bautismo que nos representan la vida nueva son el mismo Cristo. Y al haber sido sumergidos en Cristo, en esa agua, nosotros fuimos sumergidos en su vida. Yo recuerdo en alguna clase de historia de la iglesia o de padres de la iglesia, no recuerdo, un profesor nos hacía presentación de algunas catequesis mistagógicas que se realizaban en los primeros siglos, sobre todo con signos externos y fuentes bautismales que manifestaban de una manera muy profunda lo que era el misterio del bautismo, de una fuente que hay en Éfeso. Y él nos mostraba una foto de esa fuente, era una pileta, o más bien una piscina bautismal, que tenía 3 escalones para entrar, y allí quedaba sumergido el catecúmeno, y luego 3 escalones para subir. Yo tuve la gracia de estar allí en las ruinas de Éfeso, y mientras nos guiaban a conocer la basílica, las ruinas de la basílica donde fue proclamado el dogma de la maternidad divina, donde se celebró el concilio de Éfeso, el guía llegó un momento y que nos dijo: hasta aquí llegó nuestro recorrido. Y yo tenía esta noción de esa piscina bautismal y me fui solo a buscarla en esa basílica, cuando por allá la encontré en una esquina. Y yo dije: yo quiero renovar mis promesas bautismales acá, porque ya sabía toda la catequesis mistagógica, las 3 escalas que hay para descender son los 3 enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Entonces luego se encuentra uno para subir nuevamente las 3 escalones que son las que están en orden ascendente después de pasar por el agua. Lógicamente allí no había agua en esa piscina, pero yo lo entendía simbólicamente que allí había agua, y los 3 escalones para subir son la fe, la esperanza y la caridad. Y allí hice la renovación de mis promesas bautismales: morir para el pecado, morir para el mundo, morir para el mal, morir para mí mismo y comenzar una vida nueva en la fe, en la esperanza y en el amor de Cristo. Eso fue una experiencia tan maravillosa que cuando llegó el guía, un musulmán, y me ve haciendo eso, me dice: padre, ¿qué estás haciendo? Y le dije: ¿tú no conocías este lugar? Y dijo: pues yo nunca lo había visto y siempre traía a los turistas hasta esa zona, y esa era la parte de la guía que les daba. Cuando me puse a explicarle lo que significaba todo esto, a este hombre se le aguaron los ojos y me dijo: yo no conocía esto. La profundidad de nuestra liturgia es muy hermosa, muy grande. Por eso todo lo que sufre hoy la Iglesia es tan doloroso, porque esta apostasía de la fe nos ha llevado no solamente a olvidar, sino también a no tener en cuenta la verdadera profundidad de nuestra fe, de la catequesis de nuestra fe, de los ritos de nuestra fe. Basta ver hoy cómo muchos van tijereteando los rituales sacramentales. Basta ver por urgencias pastorales cómo se van suprimiendo los ritos del bautismo, sobre todo algunos ritos que tienen una referencia mistagógica y que dan mucho que decir a la hora de celebrar el sacramento.
y no solo el sacramento del bautismo, en todos los sacramentos. Esta apostasía que se vive hoy en la práctica dentro de la Iglesia está matando la vida de fe de los fieles. Si volviéramos a esa riqueza de la liturgia, a esa riqueza de los signos, que no son ritos muertos, sino que son expresiones de vida, la vida del Espíritu Santo. Pues las aguas del diluvio hacen precisamente referencia o nos prefiguran lo que va a ser la grandeza del bautismo. Y hoy nos lo trae precisamente el Evangelio con una connotación muchísimo más profunda. Está Jesús, llega a un lugar, a Betsaida, y en Betsaida le traen un ciego. Hay que poner mucho cuidado porque todo lo que está diciendo aquí San Marcos, en realidad nos está introduciendo en lo que es para ellos. Recuerden que este Evangelio es pospascual, ¿sí? ¿Qué significa? Que este Evangelio fue escrito algunos años después de la ascensión del Señor. Ya tenían toda una tradición de vida las comunidades primitivas, incluso la comunidad a la que se está refiriendo San Marcos. Y lo que está tratando de explicar aquí San Marcos es la liturgia del bautismo, plasmada a través de su Evangelio. Porque para ellos la ceguera, más que el signo externo y físico de la ceguera, tiene toda una connotación, y gracias a Dios, hoy la Iglesia sigue rescatando esta interpretación espiritual y alegórica en la Constitución Dogmática Dei Verbum, y en el mismo catecismo podemos hacer esta orientación espiritual que traen los evangelistas, partiendo de una interpretación literal. La ceguera a la que se está refiriendo San Marcos es, siendo una ceguera física y en realidad siendo una ceguera concreta y real, también quiere llevarla a la connotación espiritual y mistagógica del bautismo. Es la ceguera que lleva toda persona en su alma cuando no ha recibido el bautismo. O es la ceguera que llevamos muchos bautizados hoy dentro de la Iglesia, cuando por el pecado, al volver al pecado, dejamos morir la vida sobrenatural de la gracia, la luz sobrenatural de la gracia que nos permite ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis bellísima y profunda, muy profunda, como siempre solía hacerlo él, nos habla precisamente de esta realidad de la luz de la fe. La luz de la fe que se nos dio en el bautismo para poder descubrir las realidades del más allá, es decir, la realidad sobrenatural de Dios, tanto en nuestra vida como en los demás y como en toda la creación. Y San Marcos hoy precisamente nos está hablando de una liturgia bautismal. Ellos ya estaban muy acostumbrados a esto. Y es el contexto precisamente en el que se escribe este Evangelio. Le trajeron un ciego pidiéndole que le tocara. Llevan un niño a la iglesia para que se bautice, y en realidad los padres y padrinos lo que están haciendo es diciéndole a la iglesia: traemos este ciego, ¿sí?, para que tú lo toques y lo sanes. O lo que hicieron con nosotros el día de nuestro bautismo. Dice San Marcos que lo sacó de la aldea. ¿De qué aldea? De Betsaida. Recuerden que el Señor ya había dicho, de Betsaida le dio una sentencia casi que de castigo y de condena. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque Betsaida fue incrédula. El Señor realizó muchos milagros allí y no quisieron creer en el Señor. Y Jesús dice que se marchó de allí, nos dice San Lucas, y no quiso realizar más milagros. ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran dado las obras que en vosotros, hace tiempo se hubieran convertido. No acogieron al Señor con fe porque no se convirtieron. La verdadera fe en la Iglesia Católica y en la vida cristiana se manifiesta cuando hay conversión total al Señor. Es decir, cuando hay alejamiento total del mundo, cuando hay alejamiento total de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, cuando hay alejamiento total del pecado, del mal, una vida en pecado, una vida que solo se busca a sí misma,
Una vida que hace pacto con el mundo no es una vida de fe cristiana. Y por eso lo sacó de Betsaida. No podía estar allí en Betsaida. Y por eso el cristiano católico que quiere ser fiel al Señor, hay ambientes en los que no puede estar. Hay personas con las que no puede estar. Y eso no es desprecio. Eso es cuidar la fe. Porque hoy hay gente muy tóxica dentro de la iglesia, que ya perdió la fe, que apostató del Señor y que quieren meternos esa mentalidad incrédula. Y no podemos estar allí. El Señor lo saca de Betsaida y se lo lleva aparte. Lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Tuvo que hacerlo afuera. Por eso nosotros hoy, ayer nos lo decía el Señor, que pusiéramos mucho cuidado con la levadura de los fariseos, porque esa levadura tenía capacidad de fermentar la masa, y que tuviéramos mucho cuidado con la levadura de Herodes. El Papa Benedicto XVI lo dijo en otras palabras, pero es el mismo sentido. Dice que esta sociedad actual ya se construyó su propio credo, y que solamente se puede combatir al precio de ser excluido y excomulgado. El católico que hoy quiere ser fiel, que está luchando por ser fiel, no simpatiza en muchos ambientes. Y decía el Papa Benedicto XVI, lo vuelvo a repetir, así talle en la conciencia de algunos, lo voy a volver a repetir, son palabras del Papa Benedicto XVI. Hace 100 años atrás era imposible pensar en el matrimonio homosexual igualitario. 100 años atrás. Hace 100 años atrás era imposible pensar en el aborto. Hace 100 años atrás era imposible pensar en la manipulación de la vida humana. Hoy no. Hoy ni siquiera dentro de la iglesia. Basta ver todo lo que está pasando en la iglesia católica, cómo muchos favorecen esta orientación del matrimonio igualitario. Católicos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Hace 100 años atrás era impensable, hoy no. Hoy es aceptado dentro de esa vía de la falsa misericordia. Hace 100 años atrás era imposible pensar en el aborto, hoy no. Católicos promueven esto. Lo vivimos en Colombia en las elecciones. Y lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir. Todos los que votaron por Rodolfo Hernández hicieron vigilias para que ganara Rodolfo Hernández. Oraron para que ganara Rodolfo Hernández. Hicieron vigilias, jornadas de oración, ayunos, penitencias para que ganara el matrimonio igualitario. Porque lo traía bien claro él, era una de sus propuestas, para que ganara el aborto en sus 3 causales ya aprobadas. Y así lo hicieron algunos católicos. Esos católicos apostataron de la verdad. Y tienen que confesarse. Y deben pedirle perdón al Señor. Y deben reparar porque algunos, sabiendo y teniendo conciencia de esto, llevaron a otros al error, y ese es el pecado de escándalo que tanto avergüenza la vida cristiana y hace tanto daño al alma. Eso no está dentro de la postura moral de un cristiano, de un católico. Eso es vergonzoso y doloroso para el corazón de Cristo y de la iglesia. Aprobaron con su voto libre y voluntario, porque nadie los llevó con un revólver ni con una pistola, y así lo hubieran hecho. Uno se resiste hasta la muerte si quiere ser fiel al Señor, por la legalización de la droga que está matando tantos jóvenes, destruyendo tantas familias. Ese lacero que cae hoy sobre nuestro país, Colombia, que nos tiene tan demacrados como lo es la droga. Pero lo hicieron católicos y promovieron esto. Incluso sacaban yo no sé de dónde, porque el mal es así. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Sacaban cosas de la misma iglesia para poner a decir a la iglesia lo que la iglesia nunca ha dicho. Y tenemos que orar por estas personas para que se retracten, para que pidan perdón.
porque es que también está en juego el destino de sus almas y la de muchos. Colombia volverá a ser un país diferente si reparamos, si pedimos perdón y si nos convertimos, si volvemos al Señor y nos hacemos dependientes de Él. Por eso es necesario salir de Betsaida, porque en Betsaida hay gente incrédula, hay gente que ya no tiene la fe católica, hay gente que ya no tiene la fe cristiana, hay gente que ya no tiene la fe del Evangelio. Ayer lo decía, hoy lo recuerdo nuevamente, la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, de manera profética, venía advirtiéndonos a los católicos de todas estas tendencias que ya se venían infiltrando en la vida humana y también cristiana. Pero no hemos hecho caso a la iglesia, no hemos querido atender a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente hoy está fascinada escuchando falsos profetas, escuchando videntes, y quién sabe si son verdaderos, escuchando gente que recibe mensajes por ahí, escuchando predicadores notorios, teólogos notorios, que es que porque saben mucho, con esa sabiduría del mundo, sacerdotes que están equivocados y están llevando a la gente a la perdición y le están haciendo mucho daño a la fe del católico cristiano. Por eso hay que alejarse de Betsaida, por eso no podemos estar en esos ambientes. Y yo le suplico a la gente, no escuchen más cosas por las redes, por favor, en el nombre de Jesús, en nombre de la iglesia, dedíquense a meditar la palabra de Dios, dedíquense a ir al Santísimo, dedíquense a vivir la Eucaristía con todo el amor. Ahí está Cristo, escúchenlo a Él. Dedíquense, si necesitan saber buena teología, a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué cuentos de andar buscando universidades por ahí? Miren, San Juan Pablo II nos advirtió en la encíclica Veritatis Splendor de cómo ya algunas facultades de teología, universidades y seminarios ya estaban viciadas. No lo digo yo. Vayan a la encíclica del Papa Juan Pablo II Veritatis Splendor para que lo vean ustedes mismos. El Papa Benedicto XVI nos advirtió, y ahora lo vuelve a traer su libro póstumo, de cómo él ya sabía de algunos seminarios que estaban filtrados por tendencias educativas dañadas, viciadas, con unas orientaciones de tipo afectivo y sexual totalmente desordenados. Y él mismo lo denuncia, como de algunos seminarios les prohibían leer los libros del cardenal Joseph Ratzinger, porque eran una amenaza para ellos. Ahí sabemos qué tipo de teología estaban aprendiendo. La gente debe poner mucho cuidado, hay que alejarse de Betsaida si queremos verdaderamente obtener el milagro de la luz, porque estamos muy ciegos. En la iglesia estamos ciegos. ¿Por qué? Porque nos hemos vendido, porque hemos traicionado al Señor, porque la gracia bautismal ya se nos ha empañado a muchos totalmente por vivir en el pecado y por hacer caso a estas ideologías, por irse detrás de estas ideologías. Y no crean que son los que más claro están viendo, son los más ciegos y tienen pervertida la conciencia y tienen oscurecida la conciencia. Y si no la limpian con el arrepentimiento, con la conversión y vuelven a Dios con penitencia, ni crean que van a poder orientar a las almas y las van a ayudar. ¿Saben qué va a pasar? Lo del diluvio. ¿A quién va a preservar Dios? A ese poquito. Solo eran 8 personas. Y lo mismo en la iglesia. Ya la Virgen está preservando unos pocos, porque son muy pocos que ven con claridad. Y la Virgen misma los está sacando de Betsaida. Los está apartando de esas ideologías. Los está apartando de esos ambientes ideológicos dañinos, oscuros, porque ella los quiere preservar y de allí saldrá la luz para el mundo. No crean que esto es un juego, el Señor ya está pasando. Y es verdad que su venida está pronta y el Señor está trabajando. Pero hay mucha gente ciega que no quiere aceptar este camino de la purificación como lo vive el ciego hoy. Por eso el Señor lo saca y dice que Él empieza a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Jesús le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía con claridad. Los padres de la iglesia evocan
esto que hacía parte del rito del bautismo antiguo. Así lo hacían, ponía la mano en los ojos para que viera. ¿Sí? Jesús le manda a casa diciendo, no entres ni siquiera en la aldea, no vuelvas allá. Hay ambientes muy tóxicos en los que no podemos estar. Yo siempre recuerdo cuando mi director espiritual desde hace años me decía, mi hijito, la santidad, para que progrese la santidad y la vida de perfección, tienes que cuidar muy bien tus ambientes. Hay ambientes en los que tú no puedes estar. Y es verdad que hay ambientes paganizados donde uno no puede estar. Y en la vida religiosa hay ambientes paganizados. En la vida sacerdotal hay ambientes paganizados. Hay sacerdotes que viven más paganamente que cualquier pagano. Hay religiosos y religiosas que viven más paganamente que cualquier pagano. Hay católicos que se dicen ser muy piadosos con una vida doble. Y por eso esa levadura, lejos. La levadura de Herodes y la levadura de los fariseos, lejos. Para quedarnos con la levadura del Señor. Con lo que nos da el Señor. Por eso yo le suplico a la gente, ojalá se distancien de todo ese ambiente tóxico que hay en las redes sociales. Tanto vidente, tanto profeta, tanto predicador falso. Yo no sé la gente cómo es capaz de arriesgar una hora y no sabe qué le van a vender. El Papa Benedicto XVI decía en un libro donde le concedió una entrevista a Vittorio Massori y le decía que le impresionaba el artificio dialéctico, así lo llamó, artificio dialéctico con los que algunos teólogos ya dañados, ¿sí?, se embuían dentro de la iglesia. Miren, Haskin, tan apetecido por algunos. Otros católicos dicen, no, sí, es que se fue un hereje, y se están tragando las ideologías de él en la práctica. Todos los que optaron por el mal menor en Colombia se están tragando esos errores morales que ya algunos teólogos dentro de la iglesia han expandido de una forma llana y tranquila, lo han hecho, sin que nadie se les opusiera. Por eso Benedicto XVI fue un obstáculo para muchos de estos. Y por eso les chillaba, les rechinaba, porque era una lámpara que se les ponía ahí en la conciencia y les fastidiaba. Fue una lámpara. Y hoy, lastimosamente, hay algunos que incluso instrumentalizan al Papa y lo ponen a decir solamente lo que a ellos les apetece, no lo que verdaderamente quiso advertirnos Benedicto XVI. Benedicto XVI lo que hizo fue hacer una advertencia a toda la iglesia y a toda la humanidad del peligro para donde íbamos. A Europa se lo dijo más de una vez. Si no te detienes, Europa, y vuelves a Dios, si no te conviertes, vas al abismo. Y nosotros bebiendo todas esas corrientes, ¿sí? Bebimos de todas esas corrientes ideológicas, muchos católicos. Hay muchas cosas viciadas. Hay que volver al catecismo, volver al Señor, porque ahí está la fe verdadera, volver a la Eucaristía. Por eso podemos cantar teniendo al Señor hoy en la Eucaristía, teniendo su palabra aún, teniendo su gracia porque Él nos la está ofreciendo, como el salmista. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hace poco me decía mi director espiritual, mi hijito, tú tienes que darle gracias al Señor. Dios ha sido muy bueno contigo y solo se puede explicar todo esto a la luz del amor del Señor. Y es verdad, uno no alcanza a comprender tanto amor del Señor, tanto amor gratuito que sin uno merecerlo, Dios lo mantiene ahí a uno, a los pies de su presencia eucarística. Para mí el regalo más grande como sacerdote es no estar dependiendo de nadie, más que del Señor en la Eucaristía, a través de mi madre la Iglesia, que me lo ofrece todos los días. Y ese es el regalo más grande para mí como sacerdote. Tengo ante mí la palabra del Señor que me ilumina y tengo la interpretación correcta de su palabra en la Iglesia, en su magisterio. Eso nadie me lo puede quitar. Nadie. A mí me pueden suprimir el ejercicio del ministerio sacerdotal, lo pueden hacer justa o injustamente, como lo han hecho con algunos sacerdotes hoy.
pero a mí nadie me puede quitar la fe, nadie me puede quitar a Cristo, ni siquiera la muerte, ni siquiera las amenazas de la muerte. Nadie nos puede apartar del amor del Señor, absolutamente nadie. Y mientras estemos con Él y estemos cerca de Él y estemos atentos a Él, estamos seguros, porque la levadura de Jesús es la mejor levadura, porque en realidad Él y la Virgen son el arca en donde nosotros vamos a estar preservados. Si no nos convertimos y volvemos rápidamente al Señor, nos hundimos y vamos a perecer. Por eso, que el Señor nos ayude, que la Eucaristía para nosotros siempre sea esa necesidad tan grande y que no dejemos de buscar al Señor allí con un corazón sincero y recto, que nos alejemos rápidamente de Betsaida, nuestra Betsaida de hoy, todas esas personas que ya están viciadas, dañadas, afectadas ideológicamente y que le pueden hacer un daño muy grande a nuestra alma. Lejos de vender nuestra fe, lejos de apostatar de la verdad, lejos de alejarnos de la iglesia. La iglesia es nuestro refugio y menos mal, la iglesia no es un obispo, no es un sacerdote, no es un laico, no es un grupo, no es una comunidad. La iglesia es la iglesia, la esposa de Cristo, y la forma en que nos vinculamos a ella es a través de la fidelidad a la fe de los apóstoles, a la fe en la palabra del Señor, a la fe en Cristo y sobre todo la fe que nos proyecta hoy el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. No más. La Iglesia, como buena madre, nos clarificó y simplificó todo de una forma muy sencilla para que no nos dejemos entorpecer y engañar por nadie. Es allí donde debemos estar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.